este mundo de la energía es un mundo que nos toca a todos. Entonces tú lo ves como los políticos son felices en cada elección hablando de tarifas. ¿Qué producto en Colombia ha aumentado un 50% el consumo per cápita en los últimos 10, 15 años? Ninguno. La energía. De estar liderando una compañía de semejante tamaño, de semejante responsabilidad. Por acá pasa una parte importante de la energía de nuestro país y no solamente del país. ¿Cómo es ese momento en donde asume la responsabilidad de ser el presidente de Celsia? Tratar de tenerlas, de generar acciones que generen exactamente, que trasciendan un poquito, más allá de la sostenibilidad que puedan ser. Hola a todos, el día de hoy vinimos a tomarnos el café a una compañía que de verdad hemos compartido mucho con ella en años anteriores y el día de hoy nos encontramos con Ricardo Sierra, presidente de Celsia. Bienvenido al podcast de Al Bolsillo. Muchas gracias Juan y Jairo, qué rico estar aquí con ustedes, botando corriente, que hablemos un poquitico de Celsia, de los celsianos y de la vida por lo que ustedes me están proponiendo, qué rico. Claro que sí. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que normalmente hemos considerado que siempre detrás de una gran compañía hay un management importante. Hay personas detrás de estas grandes compañías. Cuéntanos un poquitico cuáles son tus hobbies, qué te gusta, Ricardo, en tu tiempo libre, qué es todo eso que te apasiona en tu tiempo libre. Pues Juan, mira, yo tengo pues un par de pasiones muy fuertes. La primera es la lectura. Soy un lector compulsivo, o sea, leo un poquito de todo. Permanentemente tengo, no sé, 5, 6, 7 libros abiertos. Entonces eso ha sido una parte muy importante de mi vida. Tanto que la llevé ya a tener aquí un poquito de publicidad política pagada, hasta ser socio con un grupo de amigos de una librería que se llama Books. Entonces también estoy de librero, o sea, de lector a librero, que es una combinación que muchas veces hace crisis. Y la otra es, me gusta mucho descubrir una cosa, hombre, ya viejo, y es el tema de caminar, de hacer senderismo. Entonces los fines de semana tenemos un grupo de amigos y salimos a hacer senderismo todos los sábados. Entonces, pues nos vamos pues para pueblos y salimos del pueblo a hacer un recorrido de 10, 15, 20 kilómetros en montaña, en bosques, alrededor de quebradas, la cosa más linda del mundo. Y uno ahí dice, ¿cómo no aprovechamos más estas riquezas naturales de Colombia? Entonces ahí todavía un par de las cosas que me gustan. Por ahí te he visto y te hemos visto de Instagramer y de creador de contenido. Hablamos un poquitico de esa nueva faceta también. Hombre, imagínate que por ahí me han dicho mucho la gente, ve qué rico que vos compartieras lo que estás leyendo. Incluso en mi cuenta de X, mucha gente me pregunta en el privado, ¿qué estás leyendo, Ricardo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás recomendando? Y de vez en cuando he hablado de libros ahí. Y en estos días dijo, me voy a tratar de darle un poquitico más como de forma a compartir temas de libros. Entonces, una de las cosas es, dije, voy a meterme, entonces hablé con las hijas, pues, que son, le digo, bueno, ¿cómo hago, pues, para tener una cuenta de BookToker? Que es una tendencia muy grande. Sí. La librería llega a la gente viendo al BookToker y van referenciando y buscando los libros que están recomendando. Es impresionante cómo los jóvenes tienen a esos influencers ayudándoles en sus lecturas. Yo dije, bueno, voy a empezar a recomendar los libros que me gusten. Entonces empecé una cuentica que se llama @estiempo_de_leer en TikTok, ahí para compartir lecturas que me gusten. Ahí estoy compartiendo de todo, desde novelas, libros de negocio, ensayos, un poquitico lo que me caiga y verdaderamente me atraiga. Es tiempo de leer. @estiempo_de_leer. En Instagram. En TikTok. En TikTok. Bien. En TikTok. En todo este proceso que has tenido al interior de las organizaciones, primero estuviste en Grupo Cementos Argos, después Grupo Argos, ahora en Celsia. ¿Cuáles son esos valores que vos decís que son innegociables a la hora de liderar una compañía como esta? ¿Qué es lo que vos buscas entregar como líder a la organización? Maravilloso. Mire, yo creo que yo he tenido una gran fortuna, Jairo, como la tuvimos, de trabajar en estas empresas que hacen parte del GEA, que ya pues el GEA no es Grupo Empresarial Antioqueño, sino que ya es para nosotros Grupo Empresarial Argos.
Ajá. porque ya quedamos dentro del Grupo Argos. Y en estas compañías pues se privilegia mucho el cuidado del talento. Nosotros somos mayordomos. El cuidado de los recursos de terceros, el de administrar bien los recursos de terceros de la mejor forma, más transparente, pero usando una expresión y un valor cultural de nuestro grupo, de Grupo Argos, que trajo Jorge Mario Velázquez, que me parece una palabra linda con mucha trascendencia. Tratar de tenerlas, de generar acciones que generen exactamente, que trasciendan un poquito, más allá de la sostenibilidad que pueda hacer. Entonces, yo te diría que el haber trabajado en este grupo, esta cultura de la forma de hacer las cosas es lo que me parece a mí que ha sido clave para uno poder dormir, como decía Nicanor Restrepo, exactamente, dormir tranquilos. Perfecto. Ricardo, ¿cuál fue ese momento clave o decisión al momento de asumir el reto de estar liderando una compañía de semejante tamaño, de semejante responsabilidad? Es que por acá pasa una parte importante de la energía de nuestro país y no solamente del país, es bastante relevante. ¿Cómo es ese momento en donde asume la responsabilidad de ser el presidente de Celsia? Mira, hay una historia un poquito larga detrás de eso, y es que cuando yo era CFO, ¿te acuerdas de Cementos Argos? En algún momento empezamos a tratar de separar. ¿Te acuerdas que había dos compañías, la cementera y la de inversiones Argos? Inversiones. Que Inversiones Argos era lo mismo en bolsa. O sea, eso no había ninguna diferenciación. Un poco en los portafolios. De resto era 70% Cementos Argos. Entonces empezó José Alberto a liderar esa diferenciación de la holding de la cementera. Y me tocó, pues uno siendo el financiero, pues uno está metido en todo, está metido en todas. Entonces me tocó pues mucho el tema de definir un poquitico hacia dónde, en dónde invertir esos recursos. Empezamos a botar corriente y José Alberto y Juan Guillermo Londoño se juntan, y ahí es cuando Colinversiones da su giro a Celsia o a invertir en energía, y es cuando Grupo Argos dice, o Inversiones Argos en ese momento, yo del 4% que tengo en esta compañía, queremos tener mucho más. Entonces, ahí empieza un trabajo en donde me empiezo a familiarizar con el mundo de la energía, que era muy complementario al de cemento. O sea, era una estrategia de diversificación perfecta para Grupo Argos. Un negocio como el cementero, materiales de construcción, intensivo en el uso de energía, y tener una compañía de energía. Entonces, ese es un balance, el macho de bueno. O sea, eso siempre nos daba bueno. Y empezamos ese trabajo. Entonces, ahí empecé a involucrarme mucho en lo que era el negocio de energía. Aquí pues Celsia pues empezó a Guillermo y su banda a hacer un trabajo espectacular de reenfoque de inversiones, de adquisiciones, de crecimiento, de construcción de activos nuevos. Y en un momento me llaman, Juan, a ser miembro de la junta. Entonces empecé ya a estar en la junta directiva. Entonces ahí estuve un par de años antes. Es cuando viene el relevo de Juan y me hacen esta maravillosa invitación, que hubo que pelear ahí. Pues eso no fue pues como listo, es usted, sino que hay un proceso competitivo alrededor de eso. Cuando me dan la oportunidad, para mí era pues como que, pues o sea, pucha, qué dicha poder estar en un mundo que me gusta, porque el mundo de la energía es un mundo demasiado apasionante. Y uno siente mucha responsabilidad, Juan, pero aquí uno se da cuenta de que el que menos sabe de energía es Ricardo Sierra. Aquí hay 2.000 celsianos que se las saben todas, que son súper profesionales, son unos tesos más entusiastas que ninguno. Gracias a Dios tengo un gran equipo que me ha acompañado, y es el que nos ha permitido tener pues este goce y este desarrollo de la empresa, que ha sido bastante bueno y positivo. Y por eso que nos mencionaba es muy valioso, porque muchas veces uno ve a líderes que no resaltan tanto el trabajo de los que están abajo realmente como abajo en el día a día, que es al final de cuentas el contacto con el cliente, el contacto que es el que sabe los problemas que se están enfrentando, cómo esa información llega hacia arriba. Yo te quería preguntar desde que tomaste ese rol como presidente de Celsia, ¿cómo has cambiado vos como líder? ¿Qué sentís vos que has evolucionado, que te ha permitido tener ya este proceso de liderazgo? Esa es una maravillosa reflexión. Mira, Jairo, tú me conociste como un yuppie.
CFO de Inversiones Argos, de Cementos Argos, uno era de corbata todo el día, hablando con inversionistas, hablando con banqueros y muy poco con clientes. Pues estaba uno en su rol, ¿no es cierto? Transacciones de M&A y toda esa carreta, muy de banquero de inversión, que como yo fui banquero de inversión tantos años, vos y yo venimos de esa misma casa, uno tiene su lado oscuro, ¿no es cierto? O molestar. Entonces, cuando yo asumo la posición acá, yo venía muy de ese mundo de ser un yuppie financiero. Y aquí empezamos a revisar la estrategia competitiva de la compañía. Y llegamos a una conclusión de que había que cambiar. Nosotros no podíamos seguir compitiendo ni con capital, o sea, un EPM, un Enel, van a tener más capital que uno, ni con tecnología. Muchos startups están dentro de este mundo cambiándolo. Imagínate el acceso a tecnología que tienen, o los grandes jugadores. Entonces dijimos, ve, hay que trabajar con cultura, con la forma de hacer las cosas. Y cuando tomo la decisión de competir con cultura, Ricardo Sierra es el primero que tiene que cambiar. Claro. Y entonces había que cambiar el chip completamente. Y es un chip que venimos desarrollando hace casi 10 años. Entonces hubo una transformación profunda, pero por el convencimiento de que teníamos que cambiar para poder competir. Esto no está en el guión, vamos a salir un poquito, pero fue algo que a mí me llamó la atención y te lo quiero preguntar. Cuando uno iba a las reuniones con inversionistas, creo que uno de los cambios que uno empezaba a notar era que Ricardo ya no tenía la corbata y la chaqueta, sino que cambia a la camisa de Argos y a la chaqueta de Argos. Y yo no sé si eso, pero para mí la percepción que eso dio era como, aquí estamos cambiando el chip, aquí estamos cambiando una cultura. ¿Tiene algo que ver un poquitico con eso? ¿O era una percepción mía nomás? No, muchísimo. Imagínate que acá hemos hecho muchos cambios de forma, por una razón, la forma tiene mucho fondo. Así lo decía José Alberto Vélez, la forma tiene mucho fondo. Entonces queríamos cambiar la forma de aproximarnos al mercado. Entonces uno de los valores era atrevernos a ser diferentes, o disfrutamos haciendo la vida más fácil. Todas estas cosas, pero teníamos que vibrar con la marca también. Entonces sacamos una cosa que se llama Moda Celsia. Entonces, Moda Celsia. Entonces, Moda Celsia, al principio sacamos hasta 2 colecciones al año con Urban Rock. O sea, eso con los diseñadores, pues, que sacaban la cosita. Entonces, hemos sacado ropa desde deportiva hasta, pues, mírame la camisa que tengo. Esta es de Moda Celsia. Se la financiamos sin intereses a los colaboradores al costo. Entonces, cuando tú vas a nuestras oficinas, tú ves a todo el mundo con la marca. A los aviones. ¿Sí o no? Con chaquetas distintas. O sea, hay todo, porque ya pues llevamos varios años en esta. Y eso es muy bacano, porque también, mira, nosotros sufríamos de mucha jerarquitis. Nosotros hablamos de que teníamos unas enfermedades corporativas. Y cuando todo el mundo estaba uniformado, vibrando con la marca, todos somos iguales, todos somos parte de este equipo. Todos vibramos con nuestro colorcito. Es como cuando uno va al estadio. En el estadio somos todos iguales, hinchas furibundos, fanáticos. Aquí es lo mismo. Entonces, la cogiste, es parte de la cultura. Súper. Ricardo, en este mundo tan digital hoy en día, donde hay cuentas de bienestar, de dinero, de una cantidad de cosas y todos los días nacen más, hay un tema que se le ha delegado, de cierta manera, el consumidor a las redes sociales, y es de una cantidad de personas que salen a hablar de liderazgo. No en muchas ocasiones con la asertividad que se requiere, ni con el juicio y el rigor que requiere. Para eso volvemos a los libros. Uh-huh. En temas de liderazgo, ¿cuál ha sido ese libro que Ricardo puede decir, este libro, alguien que sueñe con ser un líder ideal, ¿cuál es ese libro? ¿Cómo te parece que con EAFID hemos venido trabajando muchos temas de cultura y doy una clasecita por allá? Y con Books, con esta iniciativa, creamos una cosa que se llama Books Academy, que también está como trabajando una vertical que es libros de liderazgo de cultura. Hay lo que tú quieras. Tú dices, Amazon, muéstrame libros de liderazgo y eso te salen 25,000. Entonces, seguramente que hay libros que resuenan más para unos, para otros, pero hay un escritor sobre liderazgo que a mí me llega mucho
y es Simon Sinek. Simon Sinek ha sacado varios libritos, pero entonces hay uno que es muy bacano que se empieza con el por qué, ¿no es cierto? Ese me gusta mucho. Los líderes comen de último. Y uno más para las empresas que se llama El juego infinito. Parece que son 3 libros que conectan muy bien los 3 para diferentes facetas de liderazgo y que le aplican al pequeño emprendedor, ¿no es cierto? El que va a ser grande en unos años o a los que estamos de empleados. Nos aplica perfecto. Entonces, ese es uno que me gusta mucho. Y hay uno que, hablando de cultura, que es muy charo, lo tradujeron súper mal. Se llama The Culture Code, el código de la cultura, que también es un nombre muy raro en español. Pero oiga la traducción. Cuando las arañas juntas cuando las arañas se juntan, pueden atrapar un león. No, pregunten pues. Es un librazo lleno de ejemplos de temas de cultura y de por qué es importante la cultura. Entonces esas serían como anotados para tener ahí en el podcast. Súper, mil gracias. Ricardo, antes de pasar ya a la segunda parte para que hablemos de la forma en la que se toman estrategias, la forma en la que toman las decisiones, que al final de cuentas creemos nosotros que es lo más relevante en una organización, porque la organización, uno necesita ver el norte en el largo plazo con base en las decisiones que se toman en el corto plazo de cierta forma. Pero antes de pasar a eso, te quería hacer una pregunta que nos ha parecido muy interesante. Hemos tenido como unas respuestas bien bacanas y es, ¿en qué piensa Ricardo Sierra antes de irse a dormir? Las respuestas más sinceras son, ya habré sacado los perros, que no vaya a dejar, pues que mi señora me aguante la lectura, la última lectura no la vaya a despertar. No, mentiras, pero entrando en eso es una muy buena pregunta. Y yo te diría, nada muy relevante, pues la verdad pues nada, pero sí tengo un ejercicio yo soy practicante, como trato de aprender de estoicismo. Desde la pandemia encontré como el tema del estoicismo se volvió muy de moda y yo me fui metiendo ahí. Y entonces hay dos ejercicios, Jairo, que no los hago siempre. Son muy, o sea, no crean pues, no, sí. Uno es de hacer algo de diario, de escribir. Entonces yo mantengo un cuadernito en mi maletín. Entonces, cuando estoy en un aeropuerto, escribo alguna cosita del día, de lo que está pasando, reflexiones. Eso me gusta mucho hacerlo. Recomiendan hacerlo cuando uno termina el día. Entonces es una especie de diario. Una especie de diario de qué pasó, ¿no es cierto? De qué salió bien, como de reflexionar sobre lo que pasó. Pueden ser 5 minutos pensando, puede ser escribiendo. Entonces, esa es una cosa que me parece bacana. Chévere. Bueno, ahora sí, Ricardo, pasemos un poquitico a hablar de la compañía. En este proceso de transformación, pues, Celsia ha tenido una transformación muy fuerte, porque tú lo decías ahorita. Primero, cuando con Inversiones Argos, era con inversiones, era un portafolio de inversiones que se empezó a focalizar en el negocio de energía, compraron Termoflores. Después de Termoflores empezó ese crecimiento en el sector energético y ahora vemos una compañía focalizada mucho en temas de energías renovables no convencionales. Incluso han tomado la decisión de vender algunas térmicas, saliéndose como de ese subsector, por así decirlo, del sector de generación y enfocándose en temas que tienen un impacto realmente fuerte desde el punto de vista ambiental, social, pues como lo queramos llamar. Entonces, te queríamos preguntar ¿cómo es esa forma de tomar decisiones al interior de la organización? Cuando ustedes tienen 2 o 3 proyectos en la línea, bueno, ¿cómo escogen? ¿Es solamente retorno o tienen en cuenta otro tipo de cosas que de pronto la gente no vea y que uno no analiza? Jairo, estas empresas vivimos siempre enredados. ¿Por qué vivimos enredados? Porque tenemos muchas ganas de hacer cosas. Hay gente en la organización que está pensando y tirando ideas permanentemente, productos, servicios, adopción de nuevas tecnologías, pero siempre tenemos recursos limitados. Entonces ahí es donde viene en juego la magia de las empresas. La magia empieza por uno estar muy bien alineado con la junta directiva. La junta directiva no está ahí para venir una vez al mes, está para marcar el rumbo. Entonces, ese trabajo de la junta de poder mirar los recursos que tiene la organización,
¿Qué queremos ser en 5 años? ¿Qué queremos ser en 10 años? ¿Qué está pasando con los diferentes temas alrededor del mundo? Entonces, que lo sepamos transmitir el management a la junta, eso es súper importante, súper clave. En eso, el grupo, digamos, trae una trayectoria de décadas de saber hacer las cosas, de irlas llevando. Entonces, eso ayuda mucho. Lo otro es, dentro de la organización, nosotros tomamos varias decisiones. La primera es, nosotros no vamos a desarrollar tecnología, la vamos a adoptar, pero la vamos a adoptar muy rápido. Más rápido que la competencia. Cuando tomamos la decisión de que esa es la tecnología. Por ejemplo, cuando salió la energía solar en Colombia. Cuando empezamos a botar corriente en laboratorios, eso fue Juan Guillermo Londoño antes de aprobar la tecnología. Cuando tomamos la decisión de meternos duro en ella, nadie en Colombia le creía la energía solar. No se acuerdan, todo el mundo decía, no, Claro. Este es un mercado hidrogenerado, hidrodirigido, aquí la solar no tiene, es muy costosa. Pero no veía esas tendencias de precios para abajo, la adopción masiva en otras geografías. Yo decía, aquí metámonos. ¿No es cierto? Cuando tomamos esa decisión, entramos duro. Entonces, hoy en día somos líderes en B2B de solar, líderes en el mundo digamos, el desarrollo solar. Nosotros somos muy chiquitos en generación en Colombia. Somos el 6%, pero en solar somos el 30% del mercado. Y ustedes fueron la compañía que tuvo la primera granja solar. Así fue, la primera de Jumbo, ¿no te acuerdas? Claro. Conectada a un cliente como Postobón. Entonces, en ese B2B nosotros tenemos casi 150 megas conectados directamente a energía solar. Entonces, yo creo que esa es un poquitico esa magia de definir muy bien qué hacer con los recursos escasos, de hacer apuestas, hay veces que salen bien, hay veces que salen mal, y de tirarse en voladora con eso. Entonces, ahí es donde la cultura juega mucho. Si la cultura es capaz de generar una compañía que se pueda mover rápido. Eso depende mucho de la forma de hacer las cosas, desde un formato, un proceso, cómo se reporta, todo eso influye. ¿No? Y en un sector que, pues, la evolución que ha tenido el sector energético la última década ha sido una cosa abismal. Es una locura. Es que los precios de solar han bajado el 99% en los últimos 15 años. 99%. Y siguen mejorando eficiencias. Entonces nosotros la primera granja solar la montamos a 1.400.000 el mega. Hoy estamos montando a $600,000-700,000 el mega. Y con una productividad impresionante. Vienen nuevas tecnologías, Jairo. Unas tecnologías que se espera estén comerciales por ahí a principios de la década del 2030 en adelante, que es la perovskita, mucho más abundante que el silicio, se degrada más rápido, por eso están ahí como haciendo pruebas, pero podríamos tener muchas más aplicaciones para el solar y mucho más barato. Imagínate lo que va a pasar. O sea, y las baterías, que antes eran muy costosas, los últimos 3 años los chinos multiplicaron sus fábricas y el costo hoy de kilovatio hora es muy bajito. Entonces hoy los casos de negocio de solar con baterías o de renovables en general con baterías están cambiando. Entonces estamos en una verdadera primavera tecnológica y de desarrollo de energía. Entonces estamos felices los celsianos en ese mundo. Me meto, Juan, uno lo ve en los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos antes daban, no sé, 100 kilómetros de autonomía, ahora están dando 500, 600, 700 kilómetros de autonomía. Entonces uno ahí ve en lo que es para uno, pues, el mortal, la evolución de las tecnologías en temas de baterías y de energía. ¿Y cómo te pareció el precio de los vehículos eléctricos? Eran carísimos con 100 kilómetros, hoy siguen bajando de precio y cada vez sube más el rango. Autónomos. Y aplicaciones nuevas, estábamos con los chinos de CATL hace una semana acá, vinieron a Medellín, la fábrica, los productores de baterías más grandes del mundo, 40% de market share. Imagínense eso. Se llama CATL, recién listada en la bolsa de Hong Kong. Estos tipos están desarrollando nuevas químicas de baterías. Viene una batería con sodio que sirve para climas fríos, para estacionarios interesantes, para pequeñas, para motos, por ejemplo. Que imagínate sodio en vez de litio fosfato. Ya, es que el sodio pues lo encontramos en cualquier parte, o sea, estos tipos de verdad, ahí vienen unas cosas maravillosas en la energía
que hay gente que dice que el costo de producir energía en algún momento pues, va a tender a ser cero y que es lo que va a pasar pues con el mundo. Pues estamos hablando pues de décadas, pero para allá vamos. Pero es que la demanda mundial de energía muy probablemente va a tener un incremento importante y fuerte por el tema de las inteligencias artificiales. El consumo de energía de la inteligencia artificial es una cosa abismal. Así es. O sea, si uno lo nota en los celulares, usted utiliza las inteligencias artificiales en el celular y su celular baja abruptamente la carga. Eso se tiene que trasladar definitivamente al mercado. Juan, ¿qué producto en Colombia ha aumentado un 50% el consumo per cápita en los últimos 10, 15 años? Ninguno. La energía. Nos estamos electrificando, pero aceleradamente. Claro, todo. Y lo que tú dices, hay vectores de crecimiento increíbles. Una inteligencia artificial, un data center de inteligencia artificial consume entre 7 y 10 veces más energía que un data center de la búsqueda normal de Google. Entonces, hablando de energía nuclear de pequeña escala. Exactamente. Están esos data centers fondeando esos desarrollos. Pero entonces, en este proceso, ahorita hablabas alineación con la junta directiva para tomar decisiones para el norte, planeación estratégica. ¿Uno cómo hace para planear en un sector en donde estos cambios son tan abruptos y tan rápidos? Mira, yo soy anti-planeación estratégica. La planeación estratégica creo que era una forma de programación de las compañías en las de hace 40 años, cuando los cambios eran relativamente lentos. Ahora con estos cambios acelerados, nuestros planes no pueden pasar de 5 años. No pueden pasar y tenemos que tener una capacidad de adaptación brutal, muy rápida para poder acomodarnos a todo lo que está pasando. Incluso antes se vuelve a veces un problema con algunos clientes que te dicen, no, pues yo para qué voy a montar este panel si ya sé que en 6 meses viene uno nuevo y viene uno nuevo. Entonces el argumento es que les decimos, no, venga, déjense poner este que es el de hoy y el día de mañana, si hay uno mucho más eficiente, pues movemos este y lo llevamos para otra aplicación. Pero eso de verdad que está pasando. Lo que está pasando también, Jairo, es que en las empresas, los clientes, nos habíamos vuelto en el mundo de la energía lineales. Había una gran central hidroeléctrica por allá en Guatapé, unas líneas de transmisión y lléveselo a un cliente. Ahora no, ese cliente primero toma la decisión de cómo producir su propia energía. ¿Dónde puedo instalar el solar? ¿Dónde le puedo poner baterías? Yo cómo me autoabastezco de energía, incluso si me sobra, cómo la entrego. Entonces se vuelven más que consumidores, prosumidores. Y estamos en ese cambio. Y entiendo que esa generación ya no tiene que ser al interior de la planta, sino que ya puede ser en otro lugar conectado al sistema. Exactamente, depende de los tamaños. Nosotros, por ejemplo, el B2B grande que tenemos son granjas de 10, 20 megas, que esos son, pues, para darte una idea, 15, 30 hectáreas en paneles solares conectadas a un cliente industrial. De esas tenemos 15. O sea, es una belleza lo que hay en el Valle, en Tolima, que hemos desarrollado en Celsia, pero hay unas nuevas que son, por ejemplo, pucha, aquí estamos llenos de edificios. Yo vivo en un apartamento, entonces uno dice, ¿cómo puedo tener energía solar? Entonces ya vienen las comunidades energéticas que permiten que uno pueda tener su energía solar a través de una comunidad energética. Y hay un pequeño beneficio en la tarifa. Entonces, eso, la unidad o incluso tu apartamento. Nosotros tenemos una compañía, un emprendimiento, nuestro Nequi. Nuestro Nequi se llama Enerbit. Es un comercializador digital, ya tiene 32,000 clientes. Es una de esas apuestas que tenemos bien guardaditas. Desarrollo tecnológico propio, allá hay más de 70 programadores. Hardware propio también, ahí sí nos arriesgamos a desarrollar algo de tecnología en el tema de medición. Y estos locos son los que pueden hoy tener la capacidad de volver la comunidad energética solar verdaderamente una realidad. Porque las empresas incumbentes no tenemos la capacidad digital ni de intercambio para poder manejar esos clientes pequeños y conectarlos. Esta que es full digital sí puede tener eso. Entonces viene una revolución muy interesante en ese mundo del retail. Ojalá que la seamos capaces de llevarla a una realidad.
Ricardo, ahorita hablabas de, obviamente, este es un sector que es tecnológico definitivamente. Pues obviamente estamos hablando de energía, pero tiene mucha tecnología detrás que cambia muy rápidamente. Tan rápidamente que también cambian las decisiones en un momento determinado cuando se tienen que tomar. Ustedes hacen unas inversiones hace unos años en unas termoeléctricas en Panamá. Y obviamente a la luz del inversionista pues tiene una expectativa generalmente frente a esas inversiones. Pero deciden apagar el switch y decir aquí tenemos que dar un giro. A veces es difícil de entenderlo. ¿Para quién? Para quien está al otro lado. ¿Cómo son esos procesos de decisiones cuando tienen que tomar decisiones tan importantes y tan relevantes que al final tienen hoy a una compañía, obviamente como la vemos, en unos muy buenos niveles, con un muy buen desarrollo, con unos muy buenos números, pero cómo hacen esa toma de decisiones para hacerla? ¿Cuándo se baja uno del bus? Uno hizo una apuesta y uno dice, pero esto. Entonces, mira, cuando se hizo esa apuesta, se hizo una apuesta muy interesante que dimos un set de activos. Había activos hidroeléctricos, había activos eólicos también. Claro. Y había un activo en particular bastante problemático, que era una termoeléctrica a carbón. ¿Y cómo te parece que esa termoeléctrica a carbón, dentro de la valoración, el vendedor nos regaló $60 millones por recibirla? Imagínate, eso fue un gran operador francés. Entonces uno empieza con la tesis, entonces mira las cosas que pasan. La tesis del mejor dueño, primera. ¿Qué hacemos nosotros para que estos activos que estamos comprando, porque en manos nuestras van a rentar el 15%? ¿Por qué? Entonces uno llega con una tesis de inversión cuando se hace adquisiciones. En la que fue la gestión operacional nos fue muy bien, pero no nos fue bien en la proyección del mercado de precios de Panamá. Y el mercado de precios de Panamá, que antes tenía unas primas muy grandes porque era muy costoso generar energía en Panamá, y fueron entrando unas grandes térmicas a gas nuevas, y ese precio se fue cayendo. Entonces, nuestras proyecciones empezaron a ser distintas de las de la adquisición. Y nosotros acá en Grupo Argos y en Celsia somos súper rigurosos en medir el retorno sobre el capital invertido. Y entonces habíamos hecho de todo, teníamos los activos operacionalmente muy lindos, pero el retorno que nos estaba dando la inversión no era el que nosotros queríamos. Nosotros queríamos un retorno parecido como el que logramos en toda la compañía, que es 200 puntos básicos por encima de nuestro costo de capital, por encima del WACC. Y acá a duras penas estábamos llegando al WACC en Panamá. Entonces tomamos la decisión, la Junta inmediatamente dice, hay posibilidad de seguirle mejorando. ¿Qué más tenemos que hacer? No hay nada más. Hasta aquí llegamos. Vamos a buscar a un jugador que le crea esa apuesta o que tenga otras tesis de inversión. Y ahí fue cuando se tomó la decisión de inversión. Pero entonces fíjense que es un esfuerzo operacional muy grande y estar rigurosamente midiendo el retorno del capital. Y entonces lo cogimos y lo hemos invertido en el mundo solar acá, que nos renta de lujo, le devolvimos parte a los accionistas también. Entonces esa fue la combinación. Pero eso habla bien, Ricardo, de la forma en la que toman las decisiones, porque muchas veces uno ve compañías que hacen inversiones y es como si se quedaran ahí atrapadas. Sí. Se quedan atrapados porque, claro, fue una decisión estratégica y piensan que no se pueden devolver. No, las condiciones cambian, los mercados cambian, los precios cambian, la persona, la demografía, o sea, hay muchos factores que uno cuando hace una inversión tiene que tratar de proyectar de la mejor manera, pero que muy probablemente las cosas no van a salir como uno está esperando al 100%, y tener la capacidad de reflexionar y de mirar atrás y más bien utilizar esos recursos en algo que va a rentar mejor, pues es una mejor decisión. Exactamente. Entonces, eso es, Jairo. Yo creo que hay un nuevo rol en Grupo Argos. Grupo Argos con Jorge Mario Velázquez nos ha cambiado el chip de ser un corporativo de buy and hold, que era el típico que era. Fíjate las transacciones de compra, desarrollo y venta que hemos tenido dentro del Grupo Argos, que han sido maravillosas. Claro, se han visto en CES y se han visto también en Cementos. En Cementos Argos, increíble la historia, después de cosechar, escalar un negocio 20 años en Estados Unidos, como en menos de un año se dan 2 megatransacciones y es espectacular lo que se logra. Lo mismo con nosotros. Nosotros hemos estado con un chip de rotación de activos. Es decir,
en qué momento el activo lo lleva a un punto en donde ya la capacidad de agregar valor ya no da. Es mejor venderlo y llevarlo a otra de las cosas que hemos estado desarrollando. Fíjate que nosotros en Celsia hemos comprado muy poquitas cosas. Casi todo lo hemos venido desarrollando en los últimos años. Entonces es también una decisión de invertir mucho más en desarrollo para poder crear más valor. Y ahí es donde vienen los aliados estratégicos. Cúbico, ahorita también tiene un proyecto que se llama Laurel, si no estoy mal, o es otra plataforma, si no estoy mal, en donde ustedes desarrollan. Me imagino que cuando ya están en ese nivel van y se lo buscan vender a esas plataformas. ¿Cómo es ese proceso? Ahí hay un conflicto de interés porque ustedes también son socios de esas plataformas. ¿Quién toma la decisión de qué proyecto compramos, cuál no, el precio de venta? No hay conflicto de interés. Te voy a explicar por qué. Cuando nosotros decidimos, vamos a meternos en el mundo solar, necesitamos a alguien que conociera bien el mundo solar. Cúbico es un fondo de inversión especializado en renovables a nivel global, de 2 fondos de pensiones canadienses. Esos manes creyeron en nosotros, creyeron en Colombia hace 10 años. Llevamos un poco de tiempo con ellos. Y hemos venido creciendo 2 plataformas con ellos acá. La solar de gran escala y la de transmisión. Esas 2, muy lindas las 2. Entonces, esa es una alianza. Por ejemplo, ahorita, pues les digo, hagamos una primicia que se puede llevar ustedes hoy en esta conversación, y es que ya en cuestión de menos de 2 semanas vamos a lanzar una nueva plataforma que es de eficiencia energética, que se va a llamar Atera. Entonces ahí estamos metiendo todos los productos y servicios que hemos venido desarrollando los últimos 7, 8 años para industrias y comercios. Entonces nosotros llegamos a una industria y le ofrecemos techo solar, iluminación, aire acondicionado, bombas de calor, aire comprimido, distrito. ¿Qué quiere? Para ser eficiente energéticamente. Entonces, empaquetamos todo eso que teníamos aquí, que nadie nos lo valoraba, ustedes que saben bastante valoración. Entonces, ¿cuántas veces nos preguntaron por los activos de eficiencia energética en los últimos 5 años en un conference call? Nunca. ¿Saben cuánto teníamos en activos? Pues prácticamente 120, 130 millones de dólares en activos, rentando a lo que renta un activo non-core para un industrial. O sea, es una muy buena rentabilidad para uno. Entonces te dijimos, no, esto nadie nos lo está valorando, saquémoslo a una plataforma, le vamos a conseguir un socio, que eso es lo que vamos a anunciar en un par de semanas, y toco madera, y eso claramente va a crear una nueva línea de crecimiento y de inversión de la mano de un super socio. Entonces, ese es el juego. Y rotando, muy posiblemente el play de nosotros en esto es, ese socio viene y esa plataforma en 5 o 7 años la estamos vendiendo enterita, posiblemente. Con todo este tema, y yo insisto en el tema tecnológico que avanza tan rápido, que es una cosa abrumadora. Una compañía como Celsia seguramente tiene 2, 3 proyectos abiertos trabajando al mismo tiempo. ¿Cómo defines a cuál hay que meterle mucha más energía solar? Muy buena pregunta, Juan. Y es muy difícil, es lo que les decía. Recursos limitados y muchas ganas de hacer cosas. Pero ese achicamiento, ese foco, porque también hay que tener foco en el nivel de inversiones, es el que nos da esa conversación a nivel estratégico con la Junta. Entonces, es lo que nos permite definir en qué tecnologías no vamos a estar. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan, Ricardo, ¿vas a estar en eólico offshore? Y acabamos de tomar la decisión de no estar en eólico offshore. ¿Vas a estar en el mundo nuclear? No vamos a estar en el mundo nuclear. Vamos a estar seguramente siguiendo las noticias de esas startups, viendo cómo van evolucionando y todo, pero para los próximos 5 años le hemos dicho que no a eso, a geotermia, al hidro grande en Colombia. Entonces nos vamos a enfocar en solar, en eólico onshore, baterías, y una que es muy interesante, que es la de transmisión. Transmisión, como ustedes bien saben, es un negocio muy lindo, de infraestructura, que si uno lo hace bien, otros son equipos que lo hacen muy bien, en donde podemos competir y hemos competido con los grandes. Estable. Y que presta un servicio. O sea, hoy hay una frase que nos gusta decir mucho acá: no hay transición sin transmisión. La transmisión la gente no la ve, pero es un gran cuello de botella.
gran cuello de botella para poder seguir creciendo en generación renovable. Entonces hay que decirle que no a muchas cosas. Pero mira, por ejemplo, dejamos el tema de movilidad eléctrica, lo dejamos. El tema de retail que teníamos nosotros para nuestros clientes de retail, lo dejamos. Entonces, también hacemos pruebas de concepto, de desarrollo de negocios. Muchas veces logramos escalarlas y otras veces no, y inmediatamente las desescalamos y chao. Okay. Hay que tener esa dinámica de que eso no es un problema para la compañía ni un fracaso. Fracaso es no aprender del fracaso. Fracaso es no entender por qué no fuimos capaces de escalar. Eso es cuando uno no tiene una compañía o un grupo de trabajo que quiera aprender de los enredos, ahí yo creo que no tiene problemitas. O quedarte en decisiones pasadas que de pronto no salieron como querían ser. Así es. Entonces, Ricardo, muy interesante el tema de toma de decisiones. Hablemos un poquitico de la actualidad de Sensia. Ustedes están, y en los conference call hablan del proyecto Energizarse, que es como ese, en el caso de Cementos Argos era, se me olvidó. Sprint 1, Sprint 2.0. Van para el 3.0, para que uno no lo alcanza uno. Pero que la intención es mostrar el valor oculto que tiene la compañía, que ya lo hemos visto en el precio de la acción. Realmente el desempeño de la acción este año y los últimos 2 meses ha sido muy bueno. ¿Qué nos puedes contar un poquitico del proyecto Energizarse para las personas que nos están escuchando? Maravilloso. Mira, Energizarse sale como una reflexión sobre lo exitoso que fue el comunicar una estrategia corporativa por parte de Cementos Argos. Nosotros decíamos, ¿qué ejemplo? Hablábamos con Felipe Aristizábal, con Juan Esteban, con Jorge Mario en las juntas y nos explicaban cómo simplificar una conversación con los analistas, con los inversionistas. Entonces dijimos, nosotros aprendamos. Nos demoramos pensándola. Cuando lanzamos Energizarse, con esas 5, digamos, líneas de acción, son líneas de acción que son muy accionables. Es decir, debemos de lograrlo durante los próximos 12 meses, una vez lo lanzamos. Entonces ahí está la reducción del nivel de endeudamiento, que es un tema que nosotros habíamos tomado unas deudas para crecer mucho en el volumen de activos y tenemos hoy, cuando tú miras los EBITDA de nosotros, hemos casi que duplicado el EBITDA en 10 años o más. Y entonces un poco la reflexión es ya, bueno, entonces vamos a pulir el nivel de deuda. Ese nivel de deuda nos da para llegar a casi 4 billones de pesos de nivel de endeudamiento. Deuda neta EBITDA a esta industria de 2.7 veces. Muy sano. No, eso es ultra sano. Es que hoy somos AAA. Y vamos a bajar eso. Eso va a liberar un pocotón de plata de pago de intereses que se lo vamos a poder entregar a los accionistas. Entonces está esa. La de las alianzas que acabo de contarles. Nosotros tenemos ese mundo de gestión de activos dentro de la compañía que nadie lo reflejaba y hay mucho valor. Esta transacción seguramente va a reflejar un valor en equity superior a los $100 millones que nadie veía. Entonces estamos contando el tema de cómo vamos a manejar o temas de eficiencia operacional. Todas estas tecnologías están trayendo muchas posibilidades de eficiencia. Entonces lanzamos un programa interno que se llama Reimaginarse, que está logrando en 2 años bajar el OPEX o el TOTEX que nosotros tenemos acá sin CAPEX en casi un 25%. Entonces imagínate el platal que se le libera a los accionistas con esa eficiencia. Con una eficiencia y no estamos sacando gente. Estamos cambiando la forma de hacer las cosas, considerando qué proceso debemos de... Entonces, ese tipo de cosas son las que lanzamos en Energizarse, que nos tienen muy, muy entusiasmados. El mercado ha reaccionado muy bien. La conversación en los conferences, tú lo has visto, Jairo, es otra. Y la gente nos hace seguimiento contra eso. Entonces, yo creo que vamos a poder cerrar el año muy seguramente cumpliendo todos los puntos de Energizarse. Ricardo, todas las compañías en cualquier sector tienen obviamente unos drivers y unos apalancadores, pero también tienen unos riesgos. Y en como en cualquier otro sector y en cualquier otra compañía, lo tienen. ¿Cuáles han detectado que son los principales riesgos actualmente en la compañía? Pues mira, este mundo de la energía es un mundo que nos toca a todos. Es el principal bien de consumo masivo que todos consumimos. Entonces, tú lo ves como los políticos son felices en cada elección hablando de tarifas. Entonces, el riesgo regulatorio. Ese es un riesgo
que está implícito en muchos de los negocios de la energía, sobre todo en los monopolios naturales. Entonces tú no puedes tener dos compañías de distribución de energía porque, pues, imagínate el enredo de cables tan formado. O sea, eso es una ineficiencia. Entonces tú tienes un regulador que te exige te da la posibilidad de cobrar como si estuvieras en competencia. Pero si ese regulador pierde el norte técnico, el norte de que el kilovatio más costoso es el que no se tiene, sino que empieza a hacerle caso a un mensaje político, nos enredamos. Entonces, por ejemplo, estos 2 o 3 últimos años, mucha parte del ruido de nuestra compañía y de nuestros inversionistas ha sido que este ha sido un gobierno antiempresa y claramente en este tema de la energía se han querido meter a cambiar regulación, a forzar regulaciones que son antitécnicas y que generan mucho ruido. Al final hemos logrado, digamos, maniobrar y estar a flote, pero señalo que como Celsi, como gremio, estamos muy preocupados porque no se están dando las señales de inversión de largo plazo en un sector que necesita mucha inversión para poder tener la energía que necesita Colombia para crecer. Es que esto es inversión hoy para recogerla en el futuro. O sea, claro. es que esto es ocuparse de desembolsos de capitales muy importantes, hacerle una apuesta de futuro y de usted ir recogiendo en la medida en que va pasando el tiempo y recogiendo toda esa inversión. Finalmente, la seguridad obviamente en el mediano y largo plazo tiene que ser un elemento que se tenga para poder que haya hoy unas inversiones de capital importantes. Sin duda, la seguridad jurídica en esto es, Colombia no tiene el capital, Colombia no lo tiene para crecer el sector de energía como tiene que crecer. Necesitamos atraer inversión extranjera y la puede atraer empresas públicas, empresas mixtas, alianzas público-privadas. CECIA Colombia es una alianza público-privada en Colombia. Nosotros tenemos 2 accionistas públicos en Colombia, son la CBCI en Cali. Y Celsia es dueño del 65% de esa compañía. O sea, esto no se trata como de estatizar por estatizar, no. De poner la gestión del sector privado, que es la verdadera gestión, y poder atraer el capital de largo plazo, Juan, como lo mencionaste, que se necesita. Te doy una anécdota. Hace 30 años, cuando estábamos en mitad del apagón, el apagón se dio porque en Colombia, muchos de los que nos están viendo, quizás no les tocó el apagón. 11 meses de apagón, 11 meses donde había racionamiento de energía todos los santos días. Eso le costó al país una millonada. ¿Se dio por qué? El sector energético era 100% estatal. La planeación era mala, el mantenimiento de las plantas era malo, nunca se daba, hemos dicho, la política de tarifas era completamente pública. Entonces, ¿quién ponía tarifas que remuneraran los costos? Nadie. Entonces, eso quebró al país. Nos llevó a ese racionamiento. Pero cuando salimos de racionamiento, el 30% de la deuda pública de este país era de cuenta del sector eléctrico, manejado o sea, no hay empresas públicas. Las empresas públicas son del político de turno. Pues ¿no es cierto? Hay unos outliers en Colombia espectaculares en nuestro mundo. El EPM es espectacular, el Grupo de Energía de Bogotá es espectacular, pero es muy raro. Típicamente en el mundo son muy malas las empresas públicas de energía. Entonces, mira, pues, te doy una respuesta muy larga, pero es claramente las necesidades de inversión de este sector necesitan estabilidad en reglas de juego de largo plazo. Para que podamos esa estabilidad en las reglas de juego es lo que ha evitado que nosotros volvamos a tener un apagón como el que tuvimos en el 94. El único país de Latinoamérica que no se ve apagón. Realmente uno ve que las políticas han servido, claro, como todo en la vida, todo en la vida se puede mejorar. Pues uno no puede decir que no, pero se ha demostrado que lo que se ha hecho ha sido positivo para el país, para todos, precio de la energía, o sea, absolutamente estabilidad. Y ahora sí ve uno que quieren hacer unos cambios importantes, entonces con seguridad, y por eso es que lo más riesgoso es el tema regulatorio. El otro tema, hablando de seguridad jurídica, la seguridad física también es muy importante. Las plantas de generación, la transmisión, no están en la ciudad, están lejos. Claro. La seguridad física se ha vuelto un problema complicado para poder hacer muchos proyectos.
Y el tema de comunidades, porque pues digamos que uno lo trae a la infraestructura y la infraestructura ha tenido muchos problemas con el tema de las comunidades y de esa negociación con comunidades. Juan y Jairo, hay sitios en Colombia que hacer proyectos es súper fácil, es constructivo, se llega a acuerdos, llega a un acuerdo rápido con las comunidades. Hemos dicho, el acuerdo socioambiental que se logra siempre es positivo, es un gana-gana para las comunidades y para los que estamos haciendo proyectos. Pero hay otras zonas de este país que se volvieron casi que imposibles poder desarrollar un proyecto, porque hay gente que se aprovecha de esa situación, de esa necesidad de consulta, y la verdad es que lamentablemente se pierden muchas oportunidades y se condena a regiones a situaciones de desarrollo muy precarias por no. Lo que es una oportunidad para ellos se convierte en un tema en contra. Quedan condenados. Claro que sí. Ricardo, antes de terminar, dos preguntas. El desempeño en la acción de SEXI ha sido extraordinario en los últimos 2 años. Cuando uno mira los últimos 2 años ha subido más del 100%. Cuando uno mira año corrido va a 27% año corrido. ¿Qué mensaje le das a los inversionistas de SEXI en estos momentos? Que está muy barata la acción. La historia, Jairo, vos te acordás cuando nosotros dábamos valores fundamentales. No. ¿No es cierto? Nunca. No, es que eso no, en Colombia no. En Colombia no. Entonces nosotros ya tomamos la decisión hace un par de años de empezar a compartir en la Asamblea de Accionistas el valor fundamental. De decirle a los accionistas, nosotros hemos hecho una valoración interna, este es el valor fundamental. Entonces, eso lo hemos ido puliendo, y ya el speech ha ido cogiendo mucha más fuerza. Entonces, hoy le decimos a nuestros accionistas, hoy tranquilamente, y lo mencionamos ya en los conference call, el valor fundamental de esta compañía está alrededor de entre los 9.000 y los 10.000 pesos. Por eso decimos, está todavía muy barato. No hemos podido romper el 5.000. Estamos ahí como con el techito. Cuando una vez la rompamos, yo espero pues que tengamos otra dinámica. Segundo, el plan estratégico de esta compañía del 2030 tiene una meta clara para llegar a duplicar ese valor fundamental al 2030. Ya el plan estratégico está listo, está en nuestro negocio de operación de energía, de servicios de energía en Colombia. Tenemos la meta de rentabilidad a la que tenemos que llegar y eso va a generar tanto valor. Y por el lado de gestión de activos, que son esas plataformas, es lo que hacemos en Perú, lo que queremos hacer en otras geografías, con otro tipo de activos, ese mundo de gestión de activos también va encaminado a llegar allá. Entonces, estamos muy confiados de que al 2030 o antes, nuestro valor fundamental debería ser el doble de lo que estaba. Esa es para los accionistas o potenciales inversionistas que estén viendo. Yo creo que ese es un mensaje que esta compañía tiene mucho. Lo otro es, estamos en un sector súper bonito, creciendo mucho. Es un activo que todos tenemos que consumir. Entonces es muy difícil quedarse con inventario. Sí. Recuerden que para todos los que nos están viendo, no son recomendaciones de inversión. Esto es un tema educativo. Simplemente con esto lo que queremos darle a ustedes es un tema de argumentos para que tomen mejores decisiones de inversión. Si ustedes necesitan asesoría en inversiones, hablen directamente con las firmas comisionistas y las personas que los asesoran. Maravilloso ese disclosure. Tengo una última pregunta para que cerremos el espacio y es, Ricardo, ¿qué traes hoy en tus bolsillos? ¿Qué traigo en mis bolsillos? Sí. En este momento, absolutamente nada. Porque cada quien va trayendo en un momento de la vida en los bolsillos ciertas cosas. En los bolsillos de Ricardo, figurativamente, ¿qué traen esos bolsillos el día de hoy? Pues mira, yo creo que para entenderte y para tratar de reflexionar sobre eso, yo creo que lo más importante que necesita hoy este país y en lo que tenemos que llenar nuestros bolsillos es llenarnos de optimismo. Y un optimismo mezclado con una dosis de realidad, que es de posibilismo. Colombia es un país hermoso que no podemos dejar de creer en él. No podemos dejar de creer en él. Entonces, hoy digamos que tengo mis bolsillos llenos de posibilismo por todo lo que se puede hacer por Colombia.
Qué bien, Ricardo. Muchas gracias por este espacio. A todos ustedes, muchas gracias. Ricardo, gracias. Jairo, también muchas gracias. Recuerden que Bolsillos con Propósito es un medio en el cual nosotros queremos entregarles a ustedes análisis de información de una manera independiente y sin sesgos. Por eso estamos el día de hoy acá, conociendo Celsia un poco más a profundidad. A Ricardo, no sé, Jairo, si tienes algo más que contarles. Agradecer a Ricardo, creo que fue una conversación muy interesante, muy tranquila y muy buena. Muchas gracias, Jairo. Ricardo, gracias. Hasta que vayamos a una planta de esas y nos enseñen cómo se produce energía solar. Y cómo la almacenamos. Solar con baterías, que es el santo grial. Mil gracias por esta conversación. Ricardo, muchas gracias. Aquí los celsianos siempre muy a la orden. Gracias y gracias a ustedes.